Página 19. Los imperios del Antiguo Oriente, del Paleolítico a la mitad del segundo milenio. Historia Universal siglo XXI. Por Elena Cassin, Jan Bottero y Jan Berkouter. Capítulo 1. Prehistoria e Historia Primitiva de Asia Anterior. 1.4. Prehistoria de la Antigua Asia Anterior. Los primeros testimonios de la existencia de seres humanos y de su legado material han sido durante mucho tiempo escasos en el Próximo Oriente, y aún hoy lo son, si se comparan con los resultados de las amplias investigaciones realizadas en Europa. Sin embargo, las sistemáticas investigaciones de los últimos tiempos, que se han apoyado en las más diversas disciplinas científicas, han conseguido dar una imagen bastante clara de las fases del desarrollo paleolítico y neolítico. Los lugares donde se han hallado objetos prehistóricos creados por el hombre se extienden desde las cuevas del Carmelo próximas a Haifa y la región montañosa de Judea hasta el sur de Turquía, la costa occidental turca y Anatolia central, atravesando la zona costera siria, desde Jordania, a través de la meseta arábiga hasta el Éufrates y el Kurdistán occidental. En el Carmelo y en SHNDR, en el Kurdistán iraquí, se han hallado esqueletos del tipo del hombre de Neandertal en capas del Musteriense cuya edad oscila entre los 60.000 y los 40.000 años. Sobre estas capas se superponen capas del Paleolítico superior cuya edad se calcula en 35.000 años, del Mesolítico y del Neolítico precerámico. Esta serie de capas, que llega en la capa más reciente al año 9000 AC, seguramente no contiene todas las fases del desarrollo. Así, por ejemplo, encontramos un intervalo después de la capa musteriense, y suponemos que al final de esta época el hombre de Neandertal fue expulsado de esta región por un cambio catastrófico de las condiciones climáticas. 5. Los resultados principales de las investigaciones sistemáticas de los últimos 15 años se refieren a una de las más importantes fases de toda la época prehistórica, la fase en la que el hombre pasó de recoger su alimento, Food-collecting-stage, a producirlo, Food-producing-stage. Este hecho ha sido llamado con razón la revolución neolítica, y dio comienzo a un proceso de desarrollo que, en lo que se refiere al dominio de la naturaleza por el hombre, se ha visto coronado hace unos 200 años por la revolución industrial. Revolución, en este caso no se refiere a un acontecimiento súbito, sino al proceso total de formación del Neolítico, que se extendió durante varios milenios. En la época situada entre los años 9000 y 6750 AC se inició en el Próximo Oriente, donde ya debían de existir condiciones climáticas muy parecidas a las actuales, una fase de domesticación de animales y de cultivo de las plantas más importantes. Hacia 6750 AC la nueva fase está completamente desarrollada. Sus adquisiciones más importantes son la domesticación de la oveja, la cabra, el cerdo y la vaca, la selección y siembra de trigo, cebada y lino. El cultivo del trigo condujo necesariamente a la vida sedentaria y a la formación de comunidades rurales en el momento en que se extendió y entró a formar parte decisiva de la alimentación. El paso a la producción de alimentos tuvo lugar únicamente en determinadas regiones, donde existían ya en estado salvaje los animales domesticables y las futuras plantas de cultivo. Es decir, en los valles de montaña y en las zonas periféricas de pastos de las montañas del Irán, Irak, Turquía, Siria y Palestina. En estas zonas se registran las suficientes precipitaciones para el cultivo, que en las actuales condiciones climáticas del Próximo Oriente solo es posible en regiones con una media anual de lluvia superior a los 200 milímetros. Los cambios que trajo consigo la revolución neolítica, aún no pueden precisarse totalmente. Es difícil calcular, por ejemplo, las consecuencias que tuvo dentro de la alimentación humana el paso a los cereales. Es seguro, sin embargo, que con la vida sedentaria se inició un crecimiento rápido de la población, ya que la mortandad infantil debió reducirse en comparación con las épocas anteriores, al mismo tiempo que aumentaba la media de vida de los adultos. Un testimonio claro de este proceso lo constituye la gran extensión del territorio de cultivo de las laderas de las montañas hacia la llanura, allí donde las lluvias de invierno garantizaban una cosecha segura, y la creación de una red densa de pueblos en el lapso de pocos milenios,
tiempo en que el Paleolítico solía producir transformaciones apenas registrables. Podemos suponer que en esta época, y sobre la base de las primeras comunidades rurales, se formó un tipo de vida nómada con manadas de cabras y ovejas que encontraba medios de existencia también en las altas montañas y en regiones situadas fuera de la zona de cultivo. Estos nómadas seguramente jugaron un importante papel en el desarrollo histórico posterior, una vez formada una capa de población numerosa. Es muy posible que ellos formaran la vanguardia cuando llegó el momento de buscar nuevos territorios de cultivo. Para los habitantes más antiguos de los pueblos, la convivencia en los nuevos asentamientos significaba, entre otras cosas, que había que crear nuevas formas de vida y nuevas bases legales que hicieran posible la convivencia en un espacio limitado. También en el terreno de la religión hubo seguramente cambios importantes. Los agricultores y los pastores se esforzarían en ganarse a las potencias divinas, a las que atribuían la fertilidad de los animales o el poder sobre la lluvia vivificadora. Las prácticas mágicas, que correspondían al modo de vida del cazador, eran ya insuficientes. La fase inicial de la producción de alimentos, hacia 9000 a.C., está atestiguada en toda Palestina, en la zona orientada hacia el Mediterráneo y en las regiones más secas del este, Natufia, en el Líbano, en Siria y en el Kurdistán iraquí e iraní. En aquella época se seguían utilizando cuevas para vivienda humana, pero también en algunos casos, quizás solo en las épocas más cálidas del año, había asentamientos a la intemperie. En Palestina, An Maya, y en territorio kurdo, Mlafate y Savichemi SHNDR, se han hallado restos de cabañas redondas que pueden interpretarse como imitaciones de tiendas redondas. Molinos hallados en estos lugares demuestran que había cultivo de cereales. Los animales domésticos habituales eran seguramente cabras y ovejas. Un ejemplo típico de asentamiento rural primitivo es Harm, al este de Kirk, en las montañas kurdas. En 12 estratos, que en líneas generales atestiguan un grado de desarrollo unitario, se hallaron casas sencillas con varias habitaciones rectangulares. Estaban construidas con barro prensado y en parte tenían cimientos de piedras no labradas. En total sumaban unas 20 a 25 casas, que albergarían a unos 150 habitantes del pueblo. Los cereales cultivados eran la cebada, derivada de la clase salvaje Ordeum spontaneum, y 2 clases de trigo. Los animales domésticos más extendidos en los estratos más tardíos eran la cabra, la oveja y el cerdo. Los demás restos de animales no permiten establecer si se trataba de animales domésticos. Entre los instrumentos de piedra, generalmente microlitos, buena parte era de obsidiana, cristal volcánico traído de muy lejos, ya que los yacimientos más próximos se hallan a 400 kilómetros. Son característicos de esta fase ciertos recipientes de piedra, trabajados con esmero, también fuera de Harm. En el tercio superior de los estratos se encontraron las primeras vasijas portátiles de barro. Figuras de barro, entre ellas la de una mujer embarazada, forman parte de la larga cadena de creaciones prehistóricas dedicadas al mito de la fertilidad. Las fechas obtenidas con el C14 sitúan el comienzo del estrato más antiguo hacia 6750 AC. Al mismo tiempo e incluso antes, el nivel alcanzado en Harm había sido superado en otras regiones. En Jericó, que por su situación a 200 metros bajo el nivel del mar y por ser un oasis muy fértil en una zona seca al pie de los montes de Judea constituye un caso especial, el antiguo asentamiento acerámico, cuyo principio se puede situar, gracias al C14, en 7000 AC, contiene una muralla que debió rodear una zona de más de 3,6 a. La muralla está construida en piedra, tiene un grosor de 1,75 m y en algunas partes aún conserva una altura de 3,55 m. En una de las partes interiores se yergue una torre redonda de más de 8 metros de alto, a la que se subía por una escalera interior, 6. Las casas construidas con adobes de barro tienen planta redonda. Es muy interesante la costumbre de guardar los cráneos de los muertos separados de los esqueletos, enterrados bajo el suelo de la casa, aunque esta costumbre se encuentra en otras partes del Próximo Oriente. En una fase posterior del asentamiento amurallado los cráneos se rellenaban con yeso y los huesos faciales se moldeaban con yeso de los perietels para abajo,
realzándose los ojos con conchas. 7. Las casas de este estrato tienen grandes habitaciones rectangulares. Parece que los diversos estratos ya contienen vestigios de lugares de culto. El asentamiento acerámico de Ugarit, en la costa mediterránea, también estuvo amurallado. La muralla de tierra y piedras estaba revestida en su parte exterior con grandes piedras. 8. Hacia 5500 hace las conquistas de los periodos anteriores se perfeccionan al desarrollarse plenamente la cultura de los pueblos. Por hallazgos aislados de metal trabajado podemos situar esta etapa parcialmente en el Calcolítico, en el cual, junto al uso predominante de instrumentos de piedra, aparece el uso de instrumentos metálicos de cobre puro batido. Los poblados surgen en las llanuras, al pie de las montañas, en la zona dedicada al cultivo. Los yacimientos arqueológicos más importantes son Cataluyuk y Hasilar en Turquía suroccidental, Mersin y Tel Judeide en la región de Cilicia y norte de Siria, Tel Alaf en Mesopotamia central, Tel Asna junto a Mul, Tepe Sialk en la meseta iraní y Tel Ibakn en Frs. En la amplia zona de expansión se formaron probablemente otros núcleos, como refleja la cerámica hallada en toda la región. Las vasijas son aún, en general, muy simples, con decoración de muescas y hendiduras, incrustaciones en color blanco e inicios de pinturas. Las casas tienen habitaciones rectangulares y el material de construcción consiste en barro prensado o ladrillos de barro sin coser. En Cataluyuk, en la llanura de Konya, ha sido hallado un mural con escenas de caza adornando una casa. 9. A la misma época, aunque a una etapa cultural más antigua, pertenecen probablemente las pinturas rupestres de Kilwa, en el sur de Jordania, que representan escenas de la caza de la cabra mantase. Numerosas figuras femeninas de barro provenientes de Hasilar, que resaltan por su tamaño, hasta 24,5 centímetros, constituyen por su estilo naturalista un importante testimonio del arte y del mundo religioso de sus creadores. Durante esta época aumentó probablemente el número de clases de animales domésticos. Están atestiguados la cabra, la oveja, el cerdo, el ganado bovino y el perro, aunque debieron de existir peculiaridades de región a región. Junto a las clases de trigo cultivadas ya anteriormente aparecieron las lentejas, los guisantes, el algarrobo y el lino. No disponemos de datos seguros sobre los comienzos del cultivo de la viña, el olivo y los árboles frutales, que en época histórica se consideraban precisamente característicos del creciente fértil. El hecho de que estas plantas existan en esta zona en estado salvaje permite suponer que se cultivarían en época muy temprana. El periodo posterior se caracteriza por un apogeo de la pintura en cerámica que sustituyó casi por completo a las otras formas de decoración. Su área de extensión es más amplia que el de la fase anterior, y abarca la región de Anau, en el Turquestán suroccidental, que seguramente fue poblada desde un centro iraní. Por aquel tiempo se fundaron en Bax, en el curso medio del Éufrates, y en Esmar, a orillas del Taigres, poblados situados fuera del área de cultivo tradicional. Los centros más importantes de esta época de cerámica multicolor llevan los nombres de los primeros yacimientos: Tel Alaf, en el nacimiento del Khbr, Esmar, Tepe Sialk y Tel Ibakn en el Irán. La cerámica pintada alcanzó en aquella época un nivel muy alto. La decoración de las vasijas, que consistía en general en dibujos geométricos, pero también naturalistas o derivados de estos, da testimonio del talento artístico de los alfareros. Las vasijas más difundidas provenían de Tel Alaf en Mesopotamia, y llegaban hasta Siria y Cilicia, Asiria Oriental e incluso Armenia. En el momento de su mayor apogeo llevaban decoración polícroma. Las pinturas utilizadas adquirían un brillo esmaltado al ser cocidas a altas temperaturas. El ámbito de las vasijas de Esmar era más reducido. Su centro se hallaba en Asiria Oriental, pero su influencia se extendía hacia Occidente, cruzando el Taigres, y hacia el Éufrates, donde estaba la avanzadilla de Bax. Las diferencias de decoración, los diversos símbolos, que seguramente correspondían a un contenido religioso, la cabeza de toro, vista de frente, el llamado bucráneo, la cruz de Malta y la cruz gamada, que aparece como motivo decorativo en la cerámica de Esmar,
atestiguan diferentes concepciones religiosas que reflejan realidades étnicas distintas. En el área de Tel Alaf aparecen, junto a casas constituidas por habitaciones rectangulares, siguiendo antiguas tradiciones, construcciones redondas, a las que a menudo se añade una antecámara rectangular. Este tipo de casa corresponde a las modernas, casas colmena, del norte de Siria, pero está atestiguado ya en relieves neoasirios. Esta planta, que se encuentra en Tepegeura, Tel Asna, junto a Mul, y Inus, junto a Carquemis, en el curso medio del Éufrates, 10, estuvo tan extendida por Mesopotamia que tenemos que considerarla un elemento importante, máxime si recordamos la fuerte tradicionalidad de las formas de vivienda. Es posible que existan correspondencias con las construcciones redondas que están atestiguadas en la época del Neolítico acerámico. Constituyen un testimonio valioso de las concepciones religiosas del área de Tel Alaf las figuras femeninas policromadas en posición agachada. Los pechos, bajo los que se cruzan los brazos, aparecen exagerados, y los muslos, macizos. La cabeza está apenas formada. Entre las figuras de animales había una predilección por las terracotas de ganado bovino, que seguramente están en relación con el signo del bucráneo, de la cerámica policromada. Durante el Calcolítico, en la época de apogeo de la cultura de Tel Alaf en Mesopotamia, fue colonizado el territorio aluvial de Irak del Sur, más tarde Babilonia. Sobre una época anterior, en la que sin duda acamparían en aquellas regiones nómadas de origen campesino, no disponemos de testimonios, aunque es de suponer la existencia de una fase nómada antes del establecimiento de comunidades rurales. Una serie de circunstancias climáticas y geográficas fue la causa de que esta región, donde en poco tiempo se desarrollarían las grandes culturas de Asia anterior, entrara tan tarde a formar parte de la zona cultivada. La llanura babilónica, con su clima extremadamente seco, no podía ser atractiva para el hombre primitivo. Los dos ríos que la encuadran tienen manifestaciones imprevisibles, sobre todo el Taigres. Cuando las aguas del deshielo de las montañas descienden al valle, los ríos solo pueden controlarse con los mayores esfuerzos, ya que el desnivel que existe entre su entrada en el territorio aluvial y su desembocadura, 350 kilómetros, es de 34 metros. Una y otra vez Taigres y Éufrates han cambiado de curso. Y no es de extrañar que en este país se situara el mito del diluvio universal. La región estaba entonces cubierta por pantanos y cañaverales más extensos que los actuales, y los colonos primitivos, incluso en Babilonia del Norte, tenían que crear espacio para sus viviendas cortando las cañas, como aún hoy hacen los árabes Madn en zonas inundadas. Sin embargo, la razón principal era que Babilonia no permitía la irrigación natural, base de la vida sedentaria de las zonas vecinas, ya que se hallaba fuera de la zona en que puede contarse con una media anual de lluvia de 200 milímetros. Es más, entre la zona de cultivo de lluvia y Babilonia se extiende una franja de unos 200 kilómetros de ancho de pluviosidad tan insegura que solo permitía la existencia de pastores trashumantes. Los primeros agricultores que se establecieron en Babilonia tuvieron que dar el paso importante, aunque difícil, del cultivo de lluvia al cultivo de regadío. Aun cuando al principio solo se construyeran sistemas de irrigación de extensión limitada, estos exigían un esfuerzo colectivo, cosa desconocida para el campesino de las zonas vecinas. Pero hasta la transformación de Babilonia en el Ager Totius Orientis Fertilissimus, 11, el sistema de regadío tuvo que ampliarse, perfeccionarse y sostenerse en un constante y duro esfuerzo. La intensidad del trabajo dedicado a las instalaciones de riego dependía, naturalmente, del número de colonos y de su organización. Por desgracia no podemos calcular ni siquiera aproximadamente la densidad de colonización del país en época primitiva. Sabemos que entonces todas las partes de Babilonia estaban habitadas, pero no podemos establecer la extensión de los diversos poblados ni su número y densidad. Esto se debe a que los restos de los estratos más antiguos se hallan a gran profundidad bajo ruinas habitadas hasta época histórica, por lo cual son difícilmente accesibles, y esto únicamente en una superficie muy limitada. Los asentamientos habitados durante un periodo breve han quedado tan bajos que se encuentran enterrados bajo una capa aluvial de unos 2 metros de espesor, acumulada entre la época primitiva y hoy.
La época prehistórica de Babilonia se divide en tres fases principales, caracterizadas fundamentalmente por su cerámica. 1. La de Eridu, considerada hasta ahora como la fase más antigua de la vida sedentaria babilónica, está atestiguada por una larga serie de estratos descubiertos en Eridu, en el extremo sur del país. También se presenta en Ur, Tel El-Ob junto a Ur, en la Cala 12, de Haji Mohammed al oeste de Uruk, en el sur de Babilonia, así como en Nippur en Babilonia Central y en Rs El Ami 13, en Babilonia del Norte. La cerámica está trabajada en torno lento y es en general monocolor, aunque a veces muestra dibujos geométricos realizados a manera de acuarela sobre fondo blanco. Las representaciones naturalistas aparecen raras veces. Los colores varían según el grado de cocción, abundan los tonos violeta y verde. La forma básica es un plato con borde ancho y profusa decoración interior. Generalmente faltan pico y asas. 2. La fase de El-Obd. La segunda fase de la evolución prehistórica babilónica aparece también en Eridu, paralelamente a la cerámica de Eridu, durante largo tiempo, y en Ur y Uruk en numerosos estratos. Su área de extensión alcanzaba desde el sur hasta el curso inferior del Dila, al noreste de Bagdad. 14. La cerámica con decoración en color marrón oscuro sobre fondo verdoso es característica de esta fase. Los dibujos suelen ser, como en la cerámica de Eridu, geométricos. Se dan casos de representaciones naturalistas, sobre todo en Girsu y en Tel Ukur, en el norte de Babilonia. En el curso del tiempo se puede observar un empobrecimiento de los dibujos y un descuido progresivo en la factura que denotan una verdadera decadencia de la cerámica policromada. Las formas de los recipientes son, sin embargo, más variadas que en la fase anterior. A menudo aparecen picos, pero las asas siguen siendo poco corrientes. Aunque se puede establecer cierta continuidad entre la cerámica de Eridu y la de El-Obd, la nueva fase debió corresponder a impulsos específicos. Su origen, sin embargo, no ha sido establecido todavía. 3. Fase de Uruk. En esta fase de la evolución, observada sobre todo en Uruk, pero extendida por toda Babilonia y aún más lejos, como veremos más adelante, pierde su predominio la cerámica policromada. En su lugar aparece un tipo de cerámica sin policromar y otro tipo cubierto de pintura roja o gris. El tipo gris suele ir adornado con incisiones linears, decoración, empeine. Son característicos los recipientes con asas torneadas y las jarras con pico doblado hacia abajo. En general, la cerámica se trabajaba ya en el torno rápido. También la cerámica de la fase de Uruk coexiste durante algún tiempo con la cerámica de El-Obd, hasta la desaparición de la cerámica policromada. Las tres fases prehistóricas de Babilonia ocuparon un largo periodo de tiempo. En Uruk, donde las excavaciones más profundas han alcanzado solo los estratos más recientes de la fase de El-Obd, se han acumulado, hasta fines de la prehistoria, diversos estratos hasta alcanzar un grosor de 16 metros. En Eridu se observa un espesor parecido. Sin embargo, conviene tener en cuenta que en aquella época los poblados se erigían lo más alto posible, para evitar los efectos de las inundaciones. Disponemos de una fecha por C14 para la capa más profunda de Uruk, 4114 más menos 160 AC. Por tanto, podemos situar las tres fases prehistóricas de Babilonia, apoyándonos también en los datos que tenemos sobre la cerámica de Tel Alaf, hacia 5000 a 3100 AC. Los poblados prehistóricos de Babilonia nos muestran comunidades rurales que vivían de la agricultura, la horticultura, la ganadería, la pesca y la caza. Los animales domésticos conocidos eran la oveja, la cabra, la vaca, el perro y seguramente también el asno. Se cultivaban las mismas clases de cereales y de plantas que en las zonas de cultivo de lluvia, con la diferencia de que el olivo no se daba en Babilonia y sí, en cambio, la palmera. La tradición babilónica sitúa el lugar de origen de esta en Tilmun, es decir, la isla de Bahrain, en el Golfo Pérsico, y la tierra firme inmediata a ella. La tradición pudo basarse en hechos antiguos, como sucede con el recuerdo del origen del trigo babilónico en los países montañosos vecinos, que se conservó de manera asombrosa, en un mito sumerio, cuya copia data del siglo XVIII AC,
se relata que el dios del cielo, Anu, bajó trigo, cebada y cáñamo del cielo a la tierra. Enlil, el dios del reino sumerio, amontonó todo en las montañas y cerró las montañas como con una puerta. Entonces los dioses Ninasu y Ninmada decidieron dar a conocer el trigo a Sumer, el país que no conoce el trigo. 15. La aventura de trasplantar las plantas, de las regiones montañosas y próximas a las montañas del creciente fértil al clima diferente de la llanura aluvial y a un terreno regado artificialmente, se vio coronada por el éxito. La cebada cultivada en la zona del creciente fértil, perteneciente a una variedad de 2 filas de granos por espiga, produjo en las condiciones completamente diferentes de la llanura una mutación con 6 filas de granos que más tarde se extendió por todo el mundo antiguo. Asimismo aumentó en la zona de regadío el tamaño de los granos del lino, con el consiguiente incremento de la producción de aceite y fibras de lino. 16. Las viviendas construidas con adobe 5.0 barro prensado fueron adquiriendo ya en la fase de Elobd, tras unos comienzos primitivos, una cierta regularidad. A menudo servían de vivienda cabañas cubiertas de juncos, como las que se utilizan aún hoy en el Irak, sobre todo en las zonas pantanosas. La evolución de los edificios del culto fue más rápida, comenzó en Eridu, con pequeñas construcciones de una estancia, y desarrolló en la fase de Elobd un tipo de construcción que se mantuvo hasta finales de la época prehistórica. Sobre una terraza artificial se yergue un edificio rectangular, 24x12,5 m, con 2 alas laterales que flanquean un espacio central donde se hallan el altar y el pedestal. Podemos considerar este tipo de construcción como precursor del zigurat, o templo-torre, que es la forma de construcción religiosa más característica de Babilonia. La gigantesca torre escalonada de Nabucodonosor en Babilonia, 605 a 562, es uno de sus ejemplos más tardíos. El templo de Eridu está construido en el mismo lugar donde se levanta el zigurat de Enki, el dios sumerio de la sabiduría, que data de la época de la segunda dinastía de Ur, hacia 2050 AC, lo cual da testimonio de una tradición de culto ininterrumpida. El inventario de los poblados prehistóricos babilónicos contiene todos los utensilios correspondientes al nivel de la época. Además de la cerámica, que fue pasando a ser objeto de uso en medida creciente, hallamos piedras de sílex y obsidiana tallados, jacks de barro y clavos de barro curvado cuyo uso práctico aún no se ha descubierto. Muchos de los objetos fabricados con materiales perecederos, como madera, cuero y fibras, no han dejado restos. Es importante subrayar que en aquella época no se dependía exclusivamente de las materias primas indígenas. El sílex se traía de la meseta arábiga, la obsidiana, de Mesopotamia, el asfalto necesario para la fabricación de herramientas y, sobre todo, para la construcción de barcos, provenía de Ht. 17, en el curso medio del Éufrates, o de los actuales campos petrolíferos de Kirkomul. El metal no aparece en las ruinas babilónicas de la fase de Elobd, pero debió utilizarse en Babilonia desde época muy temprana, ya que era conocido en la fase de Tel Alaf. Un modelo de barro de un barco de vela hallado en una tumba de fines de la fase de Elobd, 18, hace suponer que en aquella época existían comunicaciones con los territorios periféricos del Golfo Pérsico. Babilonia participaba seguramente en un importante intercambio de productos. Es difícil averiguar qué clase de productos producía Babilonia para este intercambio, pues eran, si no exclusivamente, al menos en su mayor parte, de materiales perecederos. Entre los productos agrícolas predominarían los cereales, especialmente la cebada de 6 filas de granos y los dátiles. Quizás se intercambiaran ya en aquel tiempo tejidos, como más tarde en época histórica. Para Babilonia también es válido el principio según el cual una economía puramente agraria no puede absorber totalmente los aumentos de población sin exportación y comercio exterior. Las creencias religiosas de los primitivos habitantes de Babilonia están atestiguadas en los importantes templos dedicados al dios principal en Eridu. Los sacrificios de pescados y la situación de los templos bajo el posterior zigurat del dios Enki demuestran una tradición constante hasta la época histórica. Enki se representa en época posterior con surtidores de agua en los que nadan peces saliendo de sus hombros.
Son también muy interesantes las figuras de barro que aparecen en todos los poblados de la época de Elobd. Una figurita de barro que representa a una mujer en posición de dar a luz pertenece aún a la fase de Eridu y tiene cierta relación con las figuras femeninas de la época de Tel Alaf, 19. Las figuras de barro de Elobd representan en general hombres y mujeres de pie. Las cabezas se alargan hacia atrás en forma de pico. La colocación oblicua de los ojos da a las estatuillas una expresión de reptil. Las figuras masculinas tienen a menudo los brazos formados como alas. Entre los animales representados predominan, como en la fase de Tel Alaf, el toro y la vaca, pero también existen figuras de animales salvajes. A veces se colocaban terracotas en las tumbas. La presencia de accesorios funerarios en las tumbas, generalmente cerámica, atestigua la creencia en una vida ultraterrena, aunque naturalmente no nos comunican nada específico sobre esta creencia. Algo más concreto nos dicen los hallazgos de perros de caza en las tumbas, colocados sobre el pecho del dueño y provistos de un plato con carne, 20. El modelo de barro de un velero, citado más arriba, indica que se creía poder conservar por medio de fórmulas mágicas la profesión ejercida en la tierra también en el más allá. Esta creencia puede relacionarse con la costumbre, atestiguada esporádicamente durante la época protodinástica, de enterrar a los personajes importantes con sus criados. Pero difiere de esta decisivamente, ya que, en la época de Elobd, el difunto no tenía que continuar en el más allá al servicio de una persona superior. Disponemos de pocos datos sobre la antropología de la época prehistórica de Babilonia. Los esqueletos de una necrópolis de Elobd tardío hallados en Eridu, enterrados en cistas de adobes y tumbados, tienen unas dimensiones asombrosas, mientras que los esqueletos de la primera época dinástica corresponden a una población de estatura reducida, 21. Tanto estos esqueletos como los más antiguos de Tel Asna, junto a Mul, y los de Tepe Geura, de la primera época de Tel Alaf, se atribuyen a la raza mediterránea, 22, a la que, por tanto, se debería la creación de la antiquísima cultura de Babilonia y, en general, de la cultura rural del Oriente Próximo. Poco podemos decir de la condición étnica de los habitantes prehistóricos del país. Únicamente apoyándonos en los hechos de la época primitiva, en la que está atestiguado, con bastante seguridad, que los sumerios eran la fuerza motriz de la época, podemos deducir que estos entrarían algún tiempo antes en el país, es decir, lo más tarde en la fase de Uruk, sin que por eso se pueda relacionar con su llegada la desaparición de la cerámica policromada. Es posible que los sumerios formaran ya parte de los primeros pobladores. Analizando la cultura de los habitantes prehistóricos de Babilonia descubrimos relaciones claras con el este y el sureste, o sea con Susiana, donde se han hallado, en Tel Yui y Jafard, piezas de cerámica idéntica a la cerámica de Eridu, pero también con la meseta iraní, especialmente con Frs. Por otro lado hay relaciones evidentes con la cultura de Tel Alaf en Mesopotamia, 23. Da la impresión de que el territorio aluvial de Babilonia fue poblado por agricultores del norte y del este. Probablemente, el rápido aumento de población en las zonas de agricultura artificialmente irrigada obligó a una parte de esta a roturar nuevos territorios. Durante el tiempo en que Babilonia realizaba las tres fases de su evolución prehistórica tuvieron lugar, en las regiones vecinas del norte y del noroeste, transformaciones que corresponden de modo sorprendente a los acontecimientos observados en Babilonia. Después del apogeo de la cerámica de Tel Alaf se registra en toda la zona de su influencia una clara decadencia de la policromía, un poco más tarde se hace patente en todas partes la ruptura que provoca en el sur la aparición de la cerámica sin pintar de Uruk. La evolución paralela es tan evidente que podemos hablar de una fase de Elobd y de una fase de Uruk en las zonas vecinas de Babilonia, aunque no se alcanzaba una identidad cultural total en todo este amplio territorio. 24. A pesar de la claridad con que se refleja esta amplia evolución en los materiales hallados, es difícil interpretar los acontecimientos. De momento se puede establecer con seguridad que ya entonces existieron relaciones entre las diferentes zonas del Próximo Oriente, fomentadas por un intercambio intenso de productos. Basta este hecho para explicar por completo la estrecha evolución paralela.
Nuestros conocimientos de la época primitiva y de los periodos posteriores, en los que aparecen unidades étnicas colonizando zonas limitadas, nos recuerdan que tenemos que contar con repetidas y gigantescas migraciones de pueblos. Estas no podían provenir de las zonas en las que aún no se había dado paso a la cultura rural, ya que la densidad de población se mantendría allí en el bajo nivel de la época de los cazadores, o de los nómadas pastores. Por el contrario, la zona central de la cultura rural, el creciente fértil, con su rápido aumento de población, estaba obligada a la expansión. La colonización de Babilonia es el ejemplo más claro de ello. También en Anatolia y en el Irán fueron colonizados por agricultores amplios territorios. Incluso zonas tan poco favorecidas climáticamente como la región norte del Negev, en Palestina, fueron colonizadas en aquel tiempo. Actualmente se discute la cuestión de la influencia de las culturas rurales del Próximo Oriente, en especial si participaron decisivamente en el desarrollo de las culturas rurales neolíticas de Europa o si estas, por el contrario, fueron creaciones autóctonas de la región situada en el curso medio e inferior del Danubio. Página 37.